En el año 385 después de Cristo, un monje llamado Evagrio do Ponto fue expulsado de la iglesia institucional por registrar ideas que ésta no podía permitir que circularan. Describió 8 patrones de pensamiento que aprisionan el alma humana y crean sufrimiento. Posteriormente, la Iglesia adaptó esta lista, transformándola en los 7 pecados capitales, presentados como faltas morales a confesar. Pero esta no era la visión original de Evagrio. Para él, estos patrones no eran pecados, sino mecanismos de alimentación. Y las entidades que se alimentan de ellos no son demonios en el sentido tradicional, sino agricultores. Lo que cultivan se llama exuberante. Los textos gnósticos que sobrevivieron a la censura utilizan términos diferentes pero describen el mismo sistema. Los arcontes no atacan al azar. Construyeron una estructura agrícola. Tu adicción, sea cual sea, no es una debilidad personal ni una enfermedad que necesite tratamiento. Es un ciclo de cultivo. Eres el campo. La sustancia o conducta a la que no puedes renunciar es el riego. Y el ciclo emocional que se repite, uso, caída, deseo renovado, es la cosecha. No estás consumiendo la adicción. La adicción te está consumiendo. Cada vez que alimenta este ciclo, produce una frecuencia emocional exuberante y específica que los arcontes necesitan para sobrevivir. Esto es lo que distingue a este enfoque de cualquier programa de recuperación que haya conocido. Todo el mundo dice que estás enfermo y que necesitas curarte. Pero, según las enseñanzas atribuidas a Jesús, no estás enfermo. Está tomando forma. Y no puedes liberarte de una granja simplemente curándote. Necesitas reconocer la estructura, identificar quién la construyó y marcharte mientras todavía esperan que sigas produciendo. No es cuestión de fuerza de voluntad, ni de seguir 12 pasos. Se trata de entender lo que realmente está pasando y tomar una decisión que desmantele todo el sistema. Hoy comprenderá cómo funciona Arconte Luz Pharma a un nivel que la mayoría de la gente nunca ve. Descubrirás por qué tu dependencia es para ellos más valiosa de lo que imaginas y cuál es la técnica enseñada por Jesús que no combate el deseo, sino que neutraliza la entidad que lo amplifica. Si está listo para dejar Luz Farm, primero debe comprender que están cosechando de usted. La palabra exuberante es antigua, pero el concepto es aún más antiguo. Los gnósticos lo llamaban Numa cuando era puro y Epitimia cuando estaba corrupto. Robert Monroe, que investigó los estados extracorporales en la década de 1970, escuchó a entidades referirse a eso como exuberante, lo que extraían de los humanos. Pero en esencia, lo exuberante es la energía emocional que genera una frecuencia electromagnética mensurable. Los arcontes se alimentan de frecuencias producidas por estados emocionales específicos, deseo, decepción, vergüenza y desesperación. Su dependencia los genera todos en secuencia, por lo que es el sistema de producción exuberante más eficiente jamás creado. ¿Quieres? Este deseo produce la frecuencia 1. Lo utilizas, sientes un breve alivio, pero ninguna satisfacción real, lo que genera la frecuencia 2. Decepción. Caes en el vacío, y la vergüenza y el odio a ti mismo producen la frecuencia 3. Debajo de todo esto se encuentra la frecuencia 4, la desesperación de pensar que nunca serás libre, que eso es lo que eres, que estás demasiado roto para ser reparado. 4 frecuencias distintas. Un ciclo. Y lo repites diariamente, a veces cada hora, generando energía cosechable cada vez. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que la sustancia o el comportamiento en sí no es lo que les importa a los arcontes. Lo que quieren es el ciclo emocional. Por tanto, la dependencia no tiene sentido desde el punto de vista material. Si fuera solo una búsqueda de placer, te detendrías después de la cima. Pero esto no se detiene. Continúa incluso cuando dejas de sentir placer, incluso cuando empieza a destruir tu vida, incluso cuando te odias a ti mismo por ello. Porque ya no controlas el ciclo. Algo te mantiene adelante, algo que necesita que sigas produciendo estas 4 frecuencias, sin importar el costo personal. Quien entiende que las deja de preguntar por qué no puedo parar, y comienza a preguntarse, ¿a quién le beneficia que no pare? La respuesta no eres tú. Estás sufriendo. Tu vida se está desmoronando. Tus relaciones están dañadas. Tu salud está comprometida. Pero alguien se está beneficiando. Alguien se está alimentando.
Y que alguien trabajó duro para asegurarse de que nunca te dieras cuenta de que no era tu ciclo. Es de ellos. Y lo construyeron utilizando tu sistema nervioso como infraestructura. Arcontelus Farm funciona en base a 3 componentes. Su dependencia surge cuando todos encajan y comienzan a operar juntos. Primero está la herida. Todo ser humano lleva cicatrices, momentos en los que le quitaron algo esencial o nunca lo recibieron. Seguridad, pertenencia, significado. Estas heridas crean vacíos, espacios en la psique donde algo debería existir pero no existe. Y estos vacíos generan una frecuencia específica, la de lo incompleto. Esta es la frecuencia cero, la base que los arcontes necesitan para construir el resto del sistema. En segundo lugar viene el agente anestésico. La sustancia o comportamiento que llena temporalmente el vacío o te hace olvidar que existe. No importa cuál sea tu adicción, alcohol, drogas, comida, sexo, trabajo, compras, redes sociales, juegos. Lo que importa es que funcione. La primera vez que lo usó, le produjo alivio. Hizo que el dolor cesara. Le dio una sensación de plenitud, de anestesia, de poder, de conexión, exactamente lo que su vacío pedía a gritos. Y tu sistema nervioso, desesperado por alivio, aprendió al instante, esta es la solución. El vacío duele, la sustancia calma. Este circuito se formó en un instante. Y una vez que se forma, tu cerebro regresa automáticamente a él cada vez que se abre el vacío. Pero aquí está la intervención de los arcontes. El agente anestésico no cura el vacío. Simplemente lo cubre por un tiempo. Cuando el efecto desaparece, el vacío sigue ahí, a menudo peor que antes, porque ahora hay vergüenza y consecuencias físicas superpuestas a la herida original. Entonces vuelve el deseo. Pero no con la misma intensidad que antes. Vuelve más fuerte. Y esta amplificación no es biológica. Es el tercer componente del sistema, el arconte colocado en el momento exacto entre quiero alivio y actuaré para conseguirlo. Toma su deseo natural por el agente anestésico y lo convierte en una compulsión. Lo que debería ser un impulso controlable se convierte en una necesidad abrumadora. Lo que debería ser una elección se convierte en algo inevitable. La granja funciona así, el vacío duele. Comienza el deseo. El arconte amplifica el deseo hasta convertirlo en compulsión. Lo usas, sientes un breve alivio. El vacío sigue ahí. La vergüenza suma. El deseo vuelve, más intenso. El arconte vuelve a amplificarse. El ciclo se repite. Y cada paso genera exuberancia. El vacío produce la frecuencia del anhelo. El deseo amplificado genera la frecuencia de la desesperación. Un breve alivio genera la frecuencia de la decepción. La caída genera la frecuencia de la vergüenza. Y debajo de todo esto, crece la certeza de que nunca te liberarás, lo que alimenta la frecuencia de la desesperación. 4 frecuencias. Un ciclo. Y lo repites una y otra vez, produciendo energía que ellos cosechan cada vez. El enfoque de recuperación enseña que la curación es un proceso lento, una batalla diaria contra impulsos que nunca desaparecen del todo. Pero esto solo es cierto mientras todavía estás dentro del sistema. Mientras crees que la lucha es contra ti mismo y no contra una estructura diseñada para mantenerte atrapado. La diferencia no está en la fuerza de voluntad, sino en la claridad del objetivo. No estás tratando de vencer una adicción. Está desmantelando una granja. Y las granjas no se desmantelan con un esfuerzo continuo. Se desmantelan cuando se corta la fuente de energía que los sustenta. En tu caso, esa fuente no es el deseo en sí, sino el amplificador que convierte el deseo en desesperación. El arconte no necesita que uses la sustancia. Él necesita que creas que no puedes vivir sin ella. Que el vacío es insoportable. Ese dolor es una sentencia, no una señal. Cuando dejas de alimentar esta creencia, la estructura pierde sus cimientos. Lo que queda después es solo lo humano. La herida real, no la narrativa que se construyó en torno a ella. Y las heridas humanas, cuando se dejan solas, siguen su propio ritmo de curación. No porque los arreglaste con técnicas o mantres, sino porque dejaste de interferir en el proceso. El cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo. La mente,
cuando no está siendo manipulada, sabe reorganizarse. Lo que parece una batalla interminable es en realidad un sistema de extracción que se desactiva pieza por pieza. Pero hay un detalle crucial: el arconte no se marchará sin haber sido sometido a una prueba. No acepta la deserción de un productor sin intentar reconquistarlo. Y las pruebas no son aleatorias. Son personalizados. Si tu herida fue el abandono, alguien te rechazará a propósito. Si fue humillación, una situación lo expondrá. Si fue impotencia, algo se escapará de tu control. El desencadenante no es un accidente. Es un cebo. Y el cebo siempre llega disfrazado de algo a lo que no puedes resistirte. Solo por esta vez, te lo mereces. Nadie lo sabrá. La diferencia entre recaída y confirmación es cómo respondes. Si caes en la trampa de luchar contra el impulso, no consumiré, todavía estás en el juego. Todavía estás reaccionando al sistema. Pero si, en cambio, haces lo que hiciste antes, sentir el vacío, nombrar al arconte, cortar la amplificación, y luego llenar el espacio con la verdad, la prueba se convierte en prueba. No estás demostrando tu fuerza. Esto demuestra que la conexión efectivamente se ha cortado. Y ahí es donde el patrón se invierte. Porque el arconte no tiene poder sobre nadie que ya no crea en sus mentiras. Puedes susurrar. Puedes intentar recrear la urgencia. Pero si no muerdes el anzuelo, si no entras en el ciclo de producción, él pierde interés. No por bondad. Por eficiencia. Las granjas no reciben apoyo de organizaciones benéficas. Se mantienen porque obtienen ganancias. Y cuando un campo deja de producir, se abandona. Lo que queda es lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca pudo ser visto mientras la máquina estaba en funcionamiento: tú. No el tu adicto. No el tú en recuperación. El tú que existe más allá de la herida. Y no necesitas técnicas para mantenerte libre. Solo necesita una cosa: no volver a alimentar el sistema. Porque la libertad no es la ausencia de deseo. Es la ausencia de compulsión. Y la compulsión solo existe mientras haya alguien amplificando la señal. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando controlar su deseo. Pero el deseo no es el problema. El problema es el amplificador. Y los amplificadores solo funcionan si crees que son parte de ti. En el momento en que los reconoces como algo externo, algo que puede apagarse, pierden su poder. No porque los derrotaste, sino porque dejaste de darles lo que necesitan para existir: tu atención. Y la atención es la moneda del sistema. Cada vez que te distraes luchando contra la adicción, estás alimentando la máquina. Cada vez que te culpas por recaer, estás produciendo más energía. Cada vez que buscas una solución externa, un nuevo método, un nuevo grupo, una nueva sustancia, estás reforzando la ilusión de que el problema reside en ti. Pero el problema nunca fue contigo. Estaba en el sistema que se construyó alrededor de su herida. Cuando dejas de luchar contigo mismo, la lucha termina. No porque las ganas desaparezcan, sino porque el sistema colapsa. Y sin el sistema, el deseo vuelve a ser lo que siempre fue: un signo. Ni una frase. No es una prisión. Solo un recordatorio de que algo necesita atención. Y la atención, cuando se brinda sin resistencia, sin juzgar, sin necesidad de arreglar, es lo que permite que las cosas se solucionen por sí solas. Esto no es espiritualidad. No es autoayuda. Es pura mecánica. Una máquina solo funciona mientras sus engranajes están girando. Si quitas una parte esencial, se detiene. El arconte es la pieza que convierte el dolor en desesperación. El vacío en la compulsión. Deseo en la esclavitud. Y cuando quitas esa pieza, lo que queda es solo el humano, con sus heridas y su capacidad de curar. La curación no es un estado permanente. Es un proceso continuo de no interferencia. De permitir que las cosas sean como son, sin intentar controlarlas. Sentir lo que hay que sentir, sin intentar escapar. Reconocer lo que es verdad, sin intentar distorsionarlo. Y cuando lo haces, sucede algo curioso: lo que parecía una batalla se convierte en observación. Lo que parecía una prisión se convierte en una elección. Y lo que parecía una sentencia se convierte en libertad.
Porque la libertad no es hacer lo que quieres. No es estar controlado por lo que quieres. Y el control solo existe mientras haya algo que amplifique el deseo. Si bien hay un sistema que te dice que necesitas esto para sobrevivir. Mientras hay una voz que dice que el vacío es insoportable. Pero el vacío no es insoportable. Está simplemente vacío. Y el vacío, cuando se lo deja solo, se llena. No con sustancias. No con distracciones. Pero con lo que siempre ha estado ahí, esperando a ser notado, la conciencia de que no eres la herida. Eres tú quien lo observa. Y el que observa no puede sufrir daño. El enfoque tradicional de la adicción la trata como un problema localizado enteramente dentro de usted. Tienes una enfermedad. Tienes un fracaso moral. Llevas un trauma. Necesitas tratamiento. Necesitas seguir los pasos. Necesitas cambiar tu forma de pensar. Y todo esto coloca la solución dentro de tu fuerza de voluntad individual, tu psicología o tu biología. Lo que significa que si no funciona, es tu culpa. No lo querías lo suficiente. No se esforzó lo suficiente. Está demasiado roto para arreglarlo. Pero ¿y si la adicción no es tu defecto, sino un campo fértil mal cultivado? ¿Qué pasa si es un sistema construido y mantenido por entidades no físicas que dependen de su energía emocional para sobrevivir? En este caso, la solución no está dentro de ti. Está en la relación. No estás sanando. Está cortando una conexión parásita. Y eso cambia todo en la forma de afrontar el problema. La fuerza de voluntad no funciona porque eres tú quien lucha contra el deseo. Pero el deseo en sí no es el problema. El problema es la amplificación de este deseo. Y no puedes vencer a una entidad que manipula directamente tu sistema nervioso para generar compulsión. Perderás esta batalla cada vez porque estás luchando en el nivel equivocado. La sustitución tampoco funciona, porque cambiar una adicción por otra es simplemente cambiar de plantación. A Arcón no le importa si reemplazas el alcohol con la obsesión por el ejercicio o las drogas con la adicción al trabajo. Mientras sigas girando el ciclo del deseo, la frustración y la vergüenza, seguirás produciendo lo que ellos necesitan. Acabas de cambiar el método de riego. Incluso la terapia, por muy valiosa que sea para procesar el trauma, no alcanza el componente icónico. Puedes comprender perfectamente tus heridas y aún así ser incapaz de detenerte, porque la comprensión no corta a la entidad que amplifica tus deseos. Simplemente te convierte en una cosecha más consciente de ti misma. Pero cuando reconoces el sistema de tres partes, la herida, el agente anestésico y la amplificación Arcón, y los trabajas todos juntos, el campo no puede sostenerse por sí solo. Siente la herida para que pueda sanar. Nombra al Arcón para darte cuenta de que él no eres tú. Cortar la amplificación del deseo y devolverlo a una escala humana. Esto no es recuperación. La recuperación implica que estás enfermo. No estás enfermo. Estás siendo cultivado. Y en el momento en que veas el campo con claridad, podrás abandonarlo. Mañana no. No después de 30 días de reuniones. Esta noche. La próxima vez que surja el deseo, haz esto, siente el vacío durante 60 segundos en lugar de huir de él. Identificar el arcón que mantiene la amplificación. Corta la conexión retirando tu consentimiento para producir. Llena el vacío con verdad, no con entumecimiento. Sentirás el cambio inmediatamente. No porque te hiciste más fuerte, sino porque dejaste de alimentar lo que se alimentaba de ti. Y una vez que sientas este cambio, sabrás que esto no es teoría. No estás luchando contra una enfermedad interna. Está desmantelando una plantación al aire libre. Y los Arcón acaban de perder su cosecha.